Hola, me hace especial ilusión contaros que Clara Crea este domingo pasado ha estado en una feria, y no en una feria cualquiera, no, ha estado en la Fira de l'Arrop de Badalona. Es una feria que organiza cada año con motivo de las fiestas grandes de Badalona, les Festes de Maig, la Asociación de Vecinos de Dalt la Vila, y es una feria estupenda por sus productos, por su contenido, por el espacio donde está ubicada y por la gente que va y que la organiza. Yo quería grabar un vídeo contando un poquito desde la feria cómo era mi experiencia y cómo la vivía en cada momento, pero no he podido grabar todo lo que quería y ha sido por un motivo, pero un motivo muy positivo, y es que en todo momento estaba repleta de gente. Además, ya sabéis, si seguís mi blog claracrea.wordpress.com, que yo soy periodista local y eso significa que además de estar en mi puestecito de artesanía, pues también estaba cámara en mano cubriendo todos los eventos que podía de la ciudad de Badalona. Por cierto, os paso esta foto que me hizo Víctor y que muestra perfectamente cómo fue mi experiencia en esta feria en concreto. Soy yo, cámara en mano en mi puestecito de artesanía. Pues no me enrollo más, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Días por la mañana, así inicia una feria. Hoy ya sabéis, Clara Crea va a estar en la Fira de l'Arrop de Badalona. Me he levantado, bueno, y yo nos hemos levantado a las 6 de la mañana. Esto es el inicio de una feria, es lo peor, el inicio y el final, más que nada porque hay que trasladar todos los trastos y es un coñazo, pero bueno, se disfruta porque luego compensa. Ya hemos trasladado todos los trastos, ahora estoy esperando que llegue con el coche para irnos a la fila y montar la carpa y montar todas las cositas, y aquí tengo todo. La Fira de l'Arrop se realiza a lo largo del carrer del Temple de Badalona y Plaza Constitució. Hay una oferta enorme de productos artesanos, embutidos, dulces y mermeladas, entre otras cosas. Por cierto, que l'Arrop es una especie de confitura hecha con mosto concentrado y frutas, que es lo que da nombre a la feria. Es cita obligada y se espera a cada año en el marco de las fiestas de Badalona, les Festes de Maig. Al final no he podido grabar en toda la mañana, y es que había muchísima gente aquí en la Fira de l'Arrop. Además, los que ya seguís mi blog sabéis que también soy periodista, bueno, que trabajo de periodista, entonces he tenido que estar toda la mañana de aquí para allá cubriendo cositas. Por suerte estaba que se ha quedado al frente de la parada y no he podido grabar nada, pero bueno, ahora os paso unas imágenes de cómo ha quedado la parada una vez montado todo, una vez hecho el traslado de pártulos, y para que veáis un poquito cómo ha quedado, y a ver si esta tarde puedo grabar alguna cosita más, y si no, pues os dejo cómo ha ido la Fira de l'Arrop. Mi parada estaba liderada por el color rosa, color del logo de Clara Crea. La decoro siempre con banderitas típicas de cualquier feria o festival. Son hechas a mano incluyendo las letras, además de algún elemento hecho a mano como las nubes con frases o las mini vallitas con frases que incluyo siempre en mi blog. Siempre coloco una zona más friki, por así decirlo, de figuras handmade, de 3 en raya, de bolas de cuento, también otro rincón de bisutería y la sección de las labores de Vita. Siempre incluyo una sección más local, en este caso en Badalona, pues esta sección está dedicada a las figuras de dimoni. En la cajita de información os dejo un enlace para que veáis de qué trata este dimoni y de qué tratan las fiestas de Maig. La ubicación de mi puesto en esta feria me ha encantado, justo debajo del niño con globos, aunque cualquier sitio hubiera sido genial porque el barrio donde se hace tiene un encanto especial y es súper agradable pasear por sus callejuelas y conocer todo sobre este barrio. Ya sabéis, Dalt la Vila de Badalona. Además, si te adentrabas por el barrio y sus callejuelas, llegabas a la Mostra Vila d'Arts de Badalona, que aglutina un colectivo de artistas súper interesante y con muchas propuestas artísticas. La feria se hace a lo largo del año en más ocasiones.
Todo el día estuvo repleto de gente, el mediodía fue más bien de visita de amigos, aquí os dejo una foto, y la tarde de nuevo repleta hasta su fin. La peor parte, la final, cuando acaba, no lo paso tan bien, no me gusta que acabe, pero es lógico, toca descansar. Momento recogido ya con este carero de todo un día de feria, ya tenemos todo recogido y de nuevo espero el coche que llegue, claro como hemos recogido, pero ahora sí un poquito, hemos recogido todo el mundo, ese es el peor momento del día. Espero que os haya gustado el vídeo, espero ser el primero de muchos que van a hablar sobre las ferias artesanas, los mercadillos en los cuales pueda participar como Clara Crea. En este no he podido grabar mucho, pero espero ir mejorando y la idea es contar un poco pues cómo es cada feria, cada mercadillo, cómo está ambientado, dónde se hace, quién lo organiza y qué podéis encontrar. También para ser un poquito de altavoz pues de todos esos artesanos, de todas esas personas que están allí en sus paradas mostrando sus creaciones que seguro que han hecho con muchísimo cariño. Y todo el trabajo que hay detrás, que os aseguro es muchísimo, tanto por parte de las personas que lo organizan como por parte de los artesanos que allí se encuentran o de las personas que allí se encuentran. Por cierto, que en mi blog próximamente os contaré dónde estará Clara Crea, cuál será su próxima feria, la próxima feria en la que participe, y espero veros en persona, y si no, pues nos vemos, ya sabéis, en este rinconcito virtual. Besitos, hasta la próxima.